Bienvenido a Layer 2 Summer. En esta etapa ahora de narrativa dentro de las criptomonedas, está enfocada principalmente en la escalabilidad de tecnologías como Ethereum. En esta guía vamos a darte los elementos más básicos y esenciales para que puedas comprender cuál es la razón detrás del crecimiento de las soluciones de Layer 2 y cuáles son los conceptos básicos hacia el futuro. Vamos a verlo. Empecemos por los primeros principios de todo esto. ¿Por qué es el tema del momento de las conferencias cripto? ¿Por qué hay tanto dinero y talento invertido en una decena de equipos enfocados en tratar de brindar la mejor solución de Layer 2? Vamos a separarlo por partes. Podríamos decir que desde la creación de los cyberpunks en los 80s hasta 2008, en la publicación del white paper de Bitcoin, la humanidad o un grupo muy pequeño de humanos estuvieron buscando una solución al problema de la dependencia de un tercero, es decir, para poder confiar en alguien más. Después de 2008 a 2015, la humanidad se estuvo acercando a entender mejor la solución propuesta en 2008, conocida como Bitcoin, para funcionar como mecanismo de confianza e intentar dejar de depender de un tercero. Bien, pasamos del periodo inicial de casi 30 años, hasta 2008, al segundo que solo duró 7 años con la llegada de Ethereum. ¡Pum! Apareció una nueva paradigma, una nueva tecnología, de una supercomputadora que podríamos empezar a usar para más casos que Bitcoin. Entonces empezamos a construir en tierra fértil, con una energía infinita y un gran talento. Al empezar a construir nos dimos cuenta que la estructura con la que estaba diseñada la supercomputadora tendría algunas deficiencias que no nos permitirían llegar a un gran nivel de escalabilidad. Y es entonces donde hemos estado los últimos 6 años principalmente, tratando de crear tecnología que permita llegar a miles y millones de personas. Empecemos por definir cuáles son esas propuestas, y para eso tenemos que remontarnos a 2015, el mismo año del surgimiento de Ethereum. Aparece el Lightning Network creado por Joseph Poon y Tadeusz Dirsha en un documento titulado Bitcoin Lightning Network Scalable Off-Chain Settlement Bank, que proponía crear una tecnología paralela a Bitcoin para poder procesar más transacciones de una forma más rápida y menos costosa. Modelo que se replica en la gran mayoría de soluciones de escalabilidad que vemos hoy en día. Esta es una foto mía pagando en un café de Starbucks en El Salvador en 2021, y sinceramente mi experiencia fue muy buena, exceptuando por tener que descargar una wallet específica y enviar fondos a esa wallet, pero en realidad nada que no hayamos visto en experiencia en Web3. Veamos rápidamente y de forma general la idea detrás del Lightning Network. Imagínate que sales de fiesta con tus amigos y deciden designar a una persona confiable, que no consumirá alcohol, para hacer las operaciones dentro del lugar de la fiesta. Regresando a Bitcoin, en ese momento se crea un canal. Después todos están de acuerdo que solo gastarán $500 entre 5 personas. Cada uno le da $100 a la persona designada y que ha creado el canal. Es decir, que mandan esa cantidad de una wallet a otra. Ahora, ¿qué pasará? La persona designada se estará comunicando con la persona en servicio dentro del lugar de la fiesta a través de un canal de Lightning Network para registrar las microtransacciones de esta forma. En lugar de estar registrando cada interacción comercial con el establecimiento, solo se registra la transacción de entrada y de salida del canal a un menor costo y a una mayor velocidad. Pero este paradigma de escalabilidad solamente contemplaba crear una cadena en paralelo sobre una base cero, o en este caso ya se conoció como Layer 1 o una capa central, en este caso particular Bitcoin. Con la llegada del fenómeno de las Initial Coin Offering en 2017, tuvimos una llegada de muchas propuestas de diferentes proyectos que buscaban la escalabilidad a una base de Layer 1. En lugar de intentar solucionar el problema de escalabilidad con una tecnología paralela, muchos equipos empezaron a proponer abordar el problema eliminando la tecnología central core conocida como Layer 1, o más bien sustituyéndola, sin una tecnología en paralelo. Y ahí aparecieron tecnologías como Neo, EOS, NEM, Cardano, entre muchas otras. Pensamiento que será retomado años después con el surgimiento de tecnologías como Avalanche, Solana, Aptos, Luna, etc. En mi opinión personal y en mi experiencia, Neo un par de ocasiones dejó de funcionar en la red, y así como lo ha hecho Solana, y bueno, sin hablar de tecnologías como Luna. Este pensamiento de solucionar el problema desde la capa 1 ha tenido grandes desafíos. A pesar del incremento de la popularidad de las soluciones de escalabilidad de Layer 1 después del fenómeno de las Initial Coin Offering, muchos equipos decidieron continuar desarrollando sobre una capa en específico. En este caso, en lugar de ser Bitcoin, era Ethereum. Y es ahí donde empiezan a surgir muchas propuestas y soluciones después de 2017, conocidas como Layers 2, es decir, soluciones compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Veamos ahora la diferencia entre una sidechain o una cadena paralela y una Layer 2, que radica principalmente en los sistemas de seguridad y de comunicación bilateral.
Por un lado, una cadena lateral tiene sus propias reglas de seguridad, mientras que una Layer 2 mantiene la Layer 1 como su sistema de seguridad. Bueno, ahora entremos al paradigma de los Layer 2, y para eso tenemos que entender el concepto de los rollups. ¿Recuerdas el concepto de la fiesta, del Lightning Network, del canal? Bueno, acá el canal se llama un rollup. Técnicamente no es lo mismo, pero podríamos entenderlo de una forma muy similar. Imagínate que un rollup es un rollo, una traducción en español, que agrupa todas las transacciones, las comprime y las registra en una versión mucho más ligera. Algo muy similar a una carpeta zip, cuando comprimes tus archivos, pero existen dos mecanismos o categorías para lograrlo. Siendo optimista o los rollups optimism o siendo no optimista. No, mentira. Hay dos paradigmas aquí. Confiar en todos como optimista o no confiar en nadie y en solo pruebas matemáticas con los Zero Knowledge Proof. Veamos las diferencias. Empecemos con los optimistas. Los optimistas rollups son capas 2 sobre Ethereum que agrupan las transacciones y las registran de forma compacta en la cadena principal por un coste mejor. El mecanismo funciona a través de confiar que todas las transacciones son válidas hasta que alguien se oponga a las transacciones. Los secuenciadores son los encargados de registrar estas transacciones y para poder operar se necesitan dejar en garantía por si algún día ellos mismos faltan a la verdad. Veámoslo de otra forma. Cuando bajas del avión y vas a recoger tu equipaje, la banda que está haciendo que se muevan las maletas no tiene ningún tipo de filtro de seguridad. Todo el mundo está confiando que las personas están tomando la maleta correcta hasta que alguien confirme lo contrario. Dentro de este paradigma están las principales propuestas como Arbitrum y Optimism, que juntas tienen cerca del 86% del Total Value Lock, es decir, cerca de 8 billones de dólares. Tanto Arbitrum como Optimism optaron por lanzar su Layer 2 dentro del paradigma monolítico. Si no sabes cuál es este concepto o paradigma, tenemos un video explicándote la diferencia entre un monolítico y un blockchain modular, que justamente son las siguientes actualizaciones de las diferentes redes como por ejemplo Arbitrum y Optimism. De acuerdo a Messari, hasta antes de la fecha del airdrop de Arbitrum, las dos propuestas habían conseguido retener entre cerca de 35 y 40% de sus usuarios dentro de un año. 3 millones de usuarios únicos, particularmente en el caso de Optimism. También es importante tener en cuenta que las tarifas de transacciones promedio en Arbitrum han variado a lo largo de 2022. Al final del día, cada aplicación y red es su negocio. Bueno, antes de seguir con la Zero Knowledge Proof, hagamos un checkout rapidísimo. Primero hablamos acerca de la propuesta de escalabilidad del Lightning Network enfocada únicamente en la cadena de Bitcoin. Después vimos que con la llegada de las ICOs había propuestas de Layer 1 enfocada principalmente en sustituir a estas capas tanto Bitcoin como Ethereum para tener su propio sistema de escalabilidad. Después vimos que en paralelo se empezaron a construir sistemas de escalabilidad sobre la capa 2, específicamente sobre Ethereum, a tener la misma seguridad en la capa 1 y a tener sistemas de comunicación bilaterales. Vimos que una de las principales propuestas es a través de los rollups o sistemas y mecanismos que agrupan transacciones para comprimirlas y registrarlas en el blockchain de Ethereum de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente y barata. Vimos que uno de los sistemas de mecanismos de agrupación de estas transacciones son los Optimism Rollups, que prácticamente el paradigma es confiar en todos hasta que se demuestre lo contrario. Y por el otro lado tenemos un paradigma opuesto a través del Zero Knowledge Proof o prueba de conocimiento cero, que es prácticamente lo opuesto al Optimism. Es decir, que prácticamente no se confía en nada más que en pruebas matemáticas. Veamos el ejemplo más conocido. Imagina que vas a un centro nocturno nuevamente y la persona que está en la cadena te pide identificarte para poder entrar. La única prueba que se necesita es tu fecha de nacimiento, que puede verificar a través de tu identificación oficial. Esta persona no necesita conocer tu dirección, nombre y más información personal. Pasa lo mismo en Web 2 y en Web 3. Hay información que no se debería de conocer para poder validar únicamente un dato. Dentro de este paradigma se destacan empresas como StarkWare con su StarkX y su propio lenguaje de programación como Cairo. Existen otras propuestas también conocidas como Scroll, Loopprint, Aztec, Immutable, X, pero los Zero Knowledge Proof no son recientes, datan sus orígenes a casi 40 años. En 1985, un equipo compuesto por Shafee, Silvio, Charles presentaron el primer Zero Knowledge Proof. El objetivo era construir un marco para las pruebas cuando un verificador que comprueba la prueba podría ser un mal actor, el caso informático verificable. El desafío era encontrar una manera de limitar la información que se diera al verificador malicioso más allá de la prueba en sí. La creación de los Zero Knowledge Proof fue revolucionaria para el campo de la criptografía. En 1993, el trío ganó el premio Goldblum.
un prestigioso premio por ideas sobresalientes en informática teórica, pero al igual que el enfoque del premio Gödel, el progreso del Zero Knowledge Proof fue solo teórico, y la implementación práctica de los Zero Knowledge Proof se quedó en el camino durante varias décadas hasta ahora. Llegamos finalmente a las propuestas de los blockchain modular, una visión que integra la visión tanto de Layer 1 como Layer 2. En el caso de Field Network es una red agnóstica tanto los Zero Knowledge Proof como los Optimistic Rollups. Propone abordar el problema desde una visión distinta, es decir, separando las tecnologías que conforman a un blockchain, como el nombre lo sugiere, de una forma modular, como Ethereum ni Bitcoin, y tiene un pensamiento distinto. Actualmente Field Network se encuentra en la fase de prueba 3 o beta 3 con un ecosistema en crecimiento. La tecnología está diseñada en realidad para poder configurarse de distintas formas. Puede funcionar dentro de todo el stack tecnológico como una capa 1 o una capa 2, o únicamente como una capa de ejecución hacia Ethereum, o hacia otras blockchains modulares de disponibilidad de datos como Celestial. Esto es un paradigma súper interesante porque en algún futuro muy cercano el ecosistema tecnológico llegará a un grado de personalización muy alto donde podrás configurar un protocolo para disponer de datos de una cadena, ejecutar en una y resguardar en otra, pero sin duda esto traerá un gran desafío para los secuenciadores quienes son los encargados de ejecutar las transacciones de estos rollups. Con la exitosa ejecución de The Merge, que fue el inicio de la transición de Proof of Work a Proof of Stake dentro de Ethereum, se fortaleció bastante la narrativa de las Layer 2 al seguir teniendo una gran fortaleza en redes como Ethereum. El ecosistema de Layer 2 hoy en día vale cerca de 9 billones de dólares de acuerdo con el sitio alt2bit.com en el momento de la grabación del video. Esto es todo por hoy, espero que haya sido de utilidad esta guía sobre las Layers 2 y que puedas disfrutar el Layer 2 Summer. Nos vemos en una siguiente edición, tanto en el podcast, en la plataforma o en YouTube.